Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en tu zona favorita. Quien te habla, Andrés Barrera. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. En este video vamos a ver cómo crear un disco virtual. ¿Y en qué nos ayuda un disco virtual? Es muy simple. Para sistemas operativos, ya sea de Mac, de Linux, de Windows, podemos también almacenar nuestros archivos. Si queremos tener archivos y después eliminar el disco, lo vamos a hacer de una forma muy rápida. También nos va a servir muchísimo cuando vamos a crear una máquina virtual. También podemos mapear estos discos para así poder tener el arranque de los sistemas y también tener un disco extra, el cual no va a necesitar ningún tipo de particionamiento en el disco físico, sino esto es un disco aparte. Va a arrancar nativamente como un disco físico normal. Bueno, para crear el disco vamos acá en la esquina inferior izquierda, damos clic derecho en el logo y vamos a administrador de discos. Acá es donde tenemos todos nuestros discos físicos y virtuales. Es muy sencillo. Vamos a ver cuántos discos tenemos. Vemos que solo tenemos un disco de 80 GB. Lo seleccionamos. Vamos a la parte superior en acción y damos crear VHD. Que estas serían las siglas de Virtual Hard Disk, disco duro virtual. Luego vamos a elegir una ruta. Acá nos solicita una ruta de donde queremos guardar este disco. Vamos a colocarlo en documentos, puede ser. Y acá le vamos a dar un nombre. Ustedes el nombre que deseen. Vamos a dar VHD. Ejemplo, un curso que estoy preparando para el canal. Curso de DJ. Damos en guardar. Y acá nos dice que si queremos crear un VHD o un VHDX. ¿Cuál es la diferencia? Que el VHD solo permite almacenar hasta 2 terabytes. Y el VHDX permite almacenar hasta 64 terabytes. Esa sería la gran diferencia. Nos dice que si queremos un tamaño fijo o un tamaño dinámico. ¿Qué significa un tamaño fijo? Que si nosotros colocamos que sea de 2 GB, pues solo vamos a poder utilizar las 2 GB. Si lo dejamos en dinámico, quiere decir de que a medida que vayamos almacenando archivos, asimismo va a ir creciendo el disco hasta que llegue a su nivel máximo. Lo vamos a dejar en un tamaño fijo y acá nos dice que cuál es el tamaño de disco que queremos crear. Acá podemos desplegar, podemos dejarlo en megas, en gigas o en terabytes. Vamos a dejarlo en gigas, que sea un disco duro de 2 gigas. También lo vamos a dejar que sea un tamaño fijo y damos a aceptar. Acá estamos viendo que se nos ha creado el disco. Disco 1. Dice que es desconocido, de 2 GB, que no está inicializado y no tiene ningún tipo de particionamiento. Para inicializar el disco lo seleccionamos, damos clic derecho, inicializar disco. Acá lo dejamos seleccionado, que es el disco 1. Acá nos dice que cuál estilo de particiones queremos usar, que si el MBR, que esto es Master Boot Records, o el with Partition Table. ¿Cuál es la diferencia entre el Master Boot Record y el with Partition Table? Que el Master Boot Record nos va a reconocer sistemas operativos que estén por debajo del Windows 8, mientras que el with Partition Table no.
Además, el with partition table no va a tener limitaciones en la creación de particiones. Va a ser compatible con los últimos hardware que han salido al mercado. Nosotros lo vamos a dejar en Master Boot Record, y recordemos también que donde va almacenadas todo lo que es el particionamiento para el arranque del sistema operativo y también para identificar los discos. Lo dejamos ahí. Damos en aceptar. Acá ya nos muestra que el disco está en pantalla. Ya se ha inicializado. Faltaría crearle la partición como tal. Seleccionamos esta parte. Damos clic derecho. Nuevo volumen simple. Y acá nos muestra un asistente, el cual nos irá guiando en estos pasos. Damos clic en siguiente. Acá nos muestra el espacio máximo en el disco sería de 2045 megabytes. El espacio mínimo de 8 megabytes. Y acá nos muestra el tamaño del volumen simple. Si quisiéramos aumentarlo o disminuirlo, lo dejamos tal cual como está. Damos clic en siguiente. Acá nos pide que le asignemos una letra a este disco. Podríamos elegir cualquiera. Vamos a dejarlo por defecto la que nos coloca. O si también quisiéramos montarlo en una carpeta de NTFS vacía. Porque también acá podríamos no asignar ningún tipo de letra. Pero lo dejamos tal cual como está. Damos clic en siguiente. Acá nos dice cuál sería el sistema de archivos NTFS si quisiéramos dejarlo en FAT32 o en FAT, aunque esto ya no se utiliza la verdad, pero pues tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que acá hay limitaciones en el FAT32 y FAT. Acá nos dice el tamaño de la unidad asignada, lo dejamos predeterminado. Y acá, que si queremos colocarle una etiqueta, podríamos colocarle una etiqueta. La que nosotros deseemos. Acá si quisiéramos darle un formato rápido lo dejamos en que sí, puesto que este disco virtual apenas lo vamos a inicializar, así que no tiene ningún archivo como para dar un formato más avanzado. También vamos a habilitar la compresión de archivos y carpetas, esto para que tenga una mejor optimización, y daríamos clic en siguiente. Acá nos muestra un breve resumen de lo que se va a crear. Por último daríamos clic en finalizar. Acá vemos que nos está reconociendo el disco, vemos que tiene su nombre y vamos a ir directamente a nuestro administrador de archivos. Acá vamos a este equipo y acá vemos que ya tenemos nuestro disco duro virtual. Más adelante vamos a estar creando máquinas virtuales y vamos a estar utilizando este tipo de discos para que ustedes vean también el funcionamiento en un sistema operativo. Vemos la capacidad. Si quisiéramos expulsar el disco, basta con seleccionarlo, dar clic derecho y daríamos en expulsar. Si quisiéramos ocultar el disco, vamos nuevamente al administrador de discos. Acá vemos que está la partición correcta. Seleccionaríamos, daríamos clic derecho y podríamos ocultar VHD. También podríamos dejarlo sin conexión. Vamos a expulsarlo. Clic derecho, expulsar. No lo tenemos. Y si vamos a la carpeta donde hemos guardado este disco, acá está. Si nosotros quisiéramos volver a montar el disco, lo seleccionamos, damos clic derecho y daríamos en montar. Súper fácil. Y para eliminarlo, tan sencillo como seleccionarlo, dar la tecla suprimir, ya no tendríamos el disco. Si vamos a administrador de discos,
vemos que acá ya no nos aparece porque lo hemos eliminado. Así que de esta forma tan sencilla es que vamos a poder tener nuestros discos duros virtuales para poder almacenar archivos, crear sistemas operativos. También podríamos acceder a estos discos desde la WAM si le damos el acceso. Así que van a ser muy factibles para nosotros. Muchas gracias por haber visto este video. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encuentras el botón suscribirse. Apóyame con un like si fue de tu interés este contenido. Que tengas un excelente día. Gracias.